Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Apocalipsis capítulo 19, la visión del apóstol Juan, que dice desde el versículo 1: después de eso oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Diga conmigo: el Señor Dios Todopoderoso reina. O sea, el Dios de este siglo desaparece. Versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Les decía que 3 cosas importantes vemos aquí del apóstol Juan, y lo primero es que Juan vio y oyó. Lo que nos narra allí por el Espíritu Santo, no solamente lo vio, sino que lo escuchó. Y ahora, en esta mañana, quiero transmitírsela a usted nuevamente para que escuche lo que el apóstol Juan vio en ese momento, en esa gran visión, llevado por el Espíritu de Dios a la isla de Patmos. Y allí anunció las bodas del Cordero, porque Jesucristo, la iglesia está comprometida con Jesucristo. Yo no sé si la iglesia del Señor está aquí, pero le digo que la iglesia está comprometida con Jesucristo. ¿No ha visto aquellas mujeres cuando el novio le da un anillo de compromiso, si es que se lo da? Y cuando ella tiene su anillo de compromiso, lo muestra, lo enseña a quienes, a sus mejores amigos, sus mejores amigas, a su familia, le muestra y le dice: mire, estoy comprometida con X persona. Cuando se dice que está comprometida con esa persona, ¿qué pasa? Cuando se coloca ese anillo de compromiso, entonces adquiere una responsabilidad muy grande que se llama fidelidad. Ser fiel a esa persona que le entregó ese anillo y se comprometió.
La iglesia del Señor está preparada, se está preparando, está viviendo el proceso para llegar al altar con Jesucristo. Como que 4 se quieren casar con Jesús. Y por eso está diciendo algo muy importante, le está hablando a una gran multitud. Y está diciendo, gocémonos y alegrémonos porque hay un suceso muy grande, un suceso muy importante, que son las bodas de ¿quién? Las bodas del Cordero. ¿Pero con quién? Con la iglesia. Conmigo. Nos vamos a casar con Jesucristo. Amén. Y entonces viene algo importante que dice allí en ese versículo 7, del versículo 7 vamos a empezar a trabajar un poco y a recordar algo que se ministró la semana pasada. Está diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria. El significado de ese gocémonos y alegrémonos es un significado simbólico porque ha llegado las bodas del Cordero. Ha llegado la culminación de ese tiempo esperado por la iglesia. No sé si usted está anhelando que venga el Señor por su vida. Pablo dice que el vivir es en Cristo, pero el morir es ¿qué? Es ganancia. Por eso no le debemos tener miedo a la muerte. Algunos dicen, no, es que debo mucha plata. Pues pague para que se pueda morir tranquilo. Debo mucha plata. Entonces pongámonos las pilas y paguemos las deudas para que no le dejemos tantos problemas a los hijos. Hay que pagar, hermano, hay que pagar. No debáis a nadie nada. Y estamos en ese proceso. Entonces hay algo, hay una espera, hay un suspenso. Aquella espera que tenía la iglesia llegó a la meta diciendo, hoy es mi boda, hoy es la boda con el Cordero. Mire las niñas que se van a casar o los niños que se van a casar. No estoy hablando de niños, lo digo muy tiernamente, de 25 años para arriba. Tan pronto está llegando el tiempo, la hora, el día, la hora de la boda, están muy contentos. ¿A cuántos les sucedió eso? ¿Cuántos están viviendo el mismo entusiasmo ahora, después de 10, 20, 30 años de esa boda? No van a decir, mentirosos, no. Pero contentos, alegres, cuando iban para el altar, algunas se comían las uñas, sudaban. Voy a hablar de la forma como Dios nos ha llevado para hacer la ceremonia, aún para leer los votos, con los mismos nervios, allá le tiembla la mano, pero termina eso y salen muy contentos. Porque ha llegado ¿qué? ¿Qué es lo que ha llegado? La boda. No es tanto por la luna de miel. No es tanto por eso, sino porque ha llegado la boda de ¿qué? Del Cordero. Y hay algo que dice que el Señor en su palabra, y es que porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa es una preparación lo que usted está haciendo en esta mañana, lo que yo estoy haciendo. Cuando usted está haciendo su devocional, cuando estamos haciendo el devocional, ¿cuántos han hecho el devocional en esta semana? Usted se ha estado preparando. Yo me he estado preparando. Cuando estamos orando, estamos delante de la presencia del Padre, estamos preparándonos para la boda. Cuando se ayuna, cuando se lee la Biblia y cuando se da un buen testimonio, es porque estamos preparándonos. Y dice el Señor, mi iglesia ya está preparada para que se case conmigo. Yo creo que ninguno de nosotros, los varones, cuando pensamos en casarnos, nunca buscábamos lo peor para casarnos. Yo nunca busqué lo peor para casarme. Siempre buscaba lo mejor. Cualidades: fiel, hogareña, que me amara. No le decía a Dios, porque no creía en nadie. Pero sí, para mí mismo decía,
Yo me busco una mujer que de verdad me ame, que la vea que, perdone la expresión, no sea brincona por ahí, no sea una cabra con balacas. Y entonces llegó la que cautivó mi corazón. Y cuando llegó la que cautivó mi corazón, pues se ganó esta bendición. Pues se la ganó. Se ganó la bendición y ella también, y yo también me gané la bendición. Pero sabe una cosa, que usted y yo nos preparamos para casarnos. De pronto no fue de una forma muy sincera, muy clara, pero nos preparamos. Mi esposa de novio me dijo, borrachos no quiero. Así es de que, como dicen los jóvenes, ábrase el parche. Entonces no quiero borrachos para mi vida como un esposo. Y entonces yo me preparé. Nunca más le llegué a hacerle visita oliendo a trago ni nada de eso. Me estaba preparando para la boda. Quería lo mejor. Quería que ese día llegara. Y llegó. Pero el Señor dice, mi iglesia se ha preparado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la iglesia no se ha preparado, no tiene derecho a la boda. Vuelvo y repito. Si la iglesia no se ha preparado, no tiene derecho a casarse con Jesucristo. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, léalo allí. En ese versículo 7 terminando, dice, y la esposa, su esposa, ¿sea qué? Preparado. Entonces la iglesia tiene que prepararse. Y sabe que el Señor no se va a casar con una iglesia legalista, fanática, religiosa. Él no está buscando una iglesia fanática, una iglesia mentirosa, engañosa. Él no está buscando una esposa que un día le diga a él que sí, que le ama, que lo quiere, y luego al otro día está allí con Sodoma. Él no quiere una esposa que hoy le esté declarando fidelidad y tan pronto vuelva la espalda a Dios, vaya y busque dioses ajenos. Él quiere una esposa que le sea fiel, íntegra, leal. Por eso él dice, la esposa se ha preparado. Y le ha concebido, le ha autorizado. La palabra concebir significa autorización, le ha autorizado. En vista de la buena forma se ha conservado su dignidad. Es una iglesia digna, dice el Señor, para casarse conmigo. Si usted se casó con la mujer o el hombre que tiene a su lado, así no lo tenga en este momento aquí, quiero decirle que es la esposa que usted estaba buscando. Así en este momento digan, no, yo me equivoqué, esa no era la mujer. ¿Por qué no cogí aquella que era, me parecía que hubiera salido mejor que esta? Pero es la esposa que se había preparado para usted. Y es el esposo que Dios le había preparado para su vida. Le ha concebido, le ha autorizado que se vista, es decir, que se presente, aún más que se represente con una vestimenta de lino fino, limpio y resplandeciente. Es que Dios ha autorizado eso. Es que el Señor lo ha autorizado. Él dice, yo quiero casarme. Es con una esposa, una mujer, una iglesia que se vista de esta manera. Que esos andrajos sucios, esas ropas sucias, ese pecado lo haya dejado a un lado y que ahora esté digna para casarse conmigo, dice el Señor. ¿Dónde está la novia del Cordero? Dignidad y pureza tiene que conservar la iglesia del Señor. Vuelvo y repito, dignidad y pureza. La iglesia del Señor tiene que vestirse de eso. Donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera que estemos tiene que haber pureza, dignidad, integridad.
Donde quiera que el Señor nos lleve, estemos solos con la televisión allí tarde o temprano, que no debe ser así. El programa que se esté viendo sea un programa limpio. No como no están los hijos, no está la mujer, entonces me pongo a ver la pornografía. Como no voy con la mujer, entonces veo a alguien que viene desvestida, no vestida sino desvestida, y le clavo la mirada y me pasan un poco de pensamientos por acá y permito que allí se aniden esos pensamientos y baje al corazón el pecado. Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia pura, sin manchas. Porque la ropa blanca que usaban los sacerdotes durante el servicio, me llamó la atención, simboliza tres cosas: pureza, dignidad y consagración. Pureza, dignidad y consagración. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se vestían de esa manera para ministrar al Señor. Ahora nosotros no nos ponemos una vestimenta que simbolice eso, sí, pero sí el corazón tiene que estar circuncidado para el Señor, donde está la dignidad, donde está la consagración y donde está la pureza de Dios. Amén. Pues hasta ahí más o menos llegamos la semana pasada. Entonces les estaba hablando de la celebración de las bodas de los judíos. ¿Cómo lo hacían ellos? Ahí fue donde quedamos. Me quedan 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y les decía que allí juega el papel tres personajes. Los primeros, los padres. Estoy hablando de boda de judíos. Los padres hacían un contrato matrimonial cuando sus hijos, era entre padres, era algo muy de padres, no de los menores de edad. Eran los padres los que se ponían de acuerdo y hacían un contrato diciendo: yo veo que su niña y veo que mi hijo hacen una buena pareja y vamos a orar por esto, pero los vamos a consagrar, pero somos nosotros. Y luego vienen los amigos. Los amigos, cuando ya crecían, estos niños, estos jóvenes ya tenían la edad prudente para casarse. Los amigos acompañaban al novio, sacaban la novia de la casa, la escoltaban y la llevaban hasta el lugar de la boda. Mire eso, póngale cuidado. La diferencia de hoy en día, no de algunas niñas, no podemos generalizar. Y es que antes de ir a la boda del Cordero ya se ha metido en otros lugares con el novio que no debía haberse metido. Y entonces ser escoltada, lo que dice el apóstol Juan, el que tiene la esposa y el esposo, es el esposo más el amigo, es aquel que se goza de la boda que se va a celebrar. Entonces los amigos la acompañaban, la escoltaban y luego venía la gran ceremonia, la boda del Cordero. Juega el tercer papel el novio está en tercer lugar y el novio le introducía en su propia casa y venían y celebraban la boda. ¿Cuál es el significado de esto espiritual? El significado espiritual, primero que todo, el simbolismo, el contrato fue cuando Cristo nos redimió a nosotros del pecado, de la maldición. Es un contrato que hizo el Señor Jesucristo con usted y conmigo. Es un contrato que Él hizo. Efesios capítulo 5, versículo 24. Por favor, allá lo pueden proyectar. Efesios 5, 24. Dice la palabra del Señor. En Efesios 5, 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia, ¿a quién está sujeta? A Cristo. Así también las casadas. Algunas dicen: yo no me le sujeto al marido porque vivo así nomás con él. No, usted ya está comprometida. Así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, cuando están de buen genio, cuando les provoca. ¿Sí dice así?
Dígalo, mujer, dígalo, tranquila. Dígalo, mujer. Así que las casadas lo estén a sus maridos en todo. El que las mantiene. Bueno, maridos, amen a sus mujeres. Escuche, no dice marido, ame a sus mujeres. Oiga lo que está diciendo. Escuche, no dice marido, dices ¿qué? Maridos. ¿Cuántos maridos estamos aquí? Dice ame a sus mujeres. Si dijera aquí marido ame a sus mujeres, entonces Dios permitiría al amante también. Escuche, tenga cuidado. Marido, así que amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Mire lo que Cristo hace. Cómo Cristo está preparando a su esposa, a su futura esposa. Cómo Cristo nos está preparando a nosotros, que se entregó por usted y por mí, por toda la humanidad se entregó. Dio su vida en rescate por la iglesia. Pero ¿con cuál era el propósito? En ese versículo 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra de Dios. Mire, iglesia, por eso les decía, nosotros nos estamos preparando para ir a las bodas del Cordero. No será ya sencillamente unas personas que vamos a estar a un lado diciendo, ay, tan feo que le quedó el vestido. No, vamos a estar casándonos con Cristo, y nos está preparando porque Cristo se entregó por usted y por este servidor y toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, toda la generación. Cristo se entregó para santificarla, para purificarla por la palabra de Dios. Dale ese aplauso al Señor. La iglesia se purifica, la iglesia se santifica por la palabra de Dios. La iglesia, cada vez que está escuchando la palabra, cada vez que está orando, cada vez que está leyendo la Biblia, está entrando a ese rema allí, se está purificando, se está santificando. Por eso el Señor dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Y cuando viene esa palabra rema, y lo está mirando, le está leyendo un mentiroso, dice, uy, Señor, no le gusta que yo sea una persona mentirosa, me voy a santificar, voy a quitar de mi vida la mentira y voy a seguir siendo y diciendo y haciendo solamente la verdad. Ahí se está ¿qué? Santificando, preparándose para la boda. El apóstol Pablo lo escribe allí, porque una de las cosas quiero decirle, amada iglesia, y es que en nuestra casa pecamos demasiado. Escuche, en la casa pecamos demasiado, porque en la casa no hay quien nos esté, perdone la expresión, filgoneando allí. Entonces nuestro comportamiento con él o con ella no es igual que aquí en la iglesia. ¿O usted ha visto algún marido o alguna mujer gritando aquí, maltratándole a él o a ella delante de nosotros? ¿Cierto que no? Aquí es mi vida, mi amor, papi, mami. Mientras que se sube al carro y dele suave a la puerta, sacúdase los pies. Y por eso comienza Pablo diciendo, hablando desde la casa, la santificación en la misma casa, la santificación en el mismo trabajo donde usted labora, la santificación donde usted estudia, la santificación donde quiera que estemos allí con los vecinos. Por eso el apóstol Pablo habla de una santificación, habla de un cambio de ese viejo hombre a la nueva criatura creada según Dios. Porque la iglesia, créame que ustedes jóvenes, los jóvenes solteros y jovencitas solteras, yo creo que usted nunca se casaría con un marido, con un hombre o una mujer corrompida, grosera, malcriado o malcriada.
Nunca lo haría usted. ¿Por qué no lo haría? Porque usted sabe que no le va a ir bien. El Señor nos conoce a nosotros en todo. Por eso ese contrato, el contrato que dice en 1 Corintios capítulo 3, el primer contrato que el Señor dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Ese contrato, Cristo, del comportamiento de antes, Cristo nos redimió para cambiarnos. Fue el primer contrato que hizo Él. Lo segundo es que la segunda etapa se cumple cuando Cristo venga por la iglesia. Así como el novio va con los amigos a recoger a su novia, entonces Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? San Marcos capítulo 13, Cristo va a recoger la iglesia. Él lo va a recoger y usted y yo tenemos que estar preparados para eso. No vaya lo encuentre o nos encuentre por ahí en un lugar que no debemos estar. San Marcos capítulo 13, versículo 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Escuche, todo esto va a suceder. Entonces verán a quién, al Hijo del Hombre, versículo 26, al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a quienes, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. ¿Cuántos escogidos del Señor estamos aquí? Somos la iglesia escogida por el Señor. No somos los únicos que nos vamos a salvar. Millones y millones de almas se van a salvar por la misericordia y por el amor de Dios. El que no se vaya, el que no quiera la salvación es porque no le provoca ser salvo. Pero la salvación es para todos. Entonces ahí viene Jesús, el Hijo del Hombre, viene a recoger a su novia. El Hijo del Hombre, no sé, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Que hay una consagración y de pronto alguien diga: ay, yo ya estoy cansado de eso, yo más bien voy a darme una vueltica, voy a pegar una vueltica allí por Sodoma, voy a pegar una vueltica allí por Egipto, voy a dar una vuelta por allá a ver qué se ve, algo diferente, porque eso ya me aburrió. No sea que de pronto cuando venga el Hijo del Hombre lo encuentre en Sodoma y se perdió la boda. No sea que todo ese esfuerzo, todo eso que usted ha hecho, todo ese tiempo que ha gastado, usted que ha dicho: yo voy a evitar el pecado, yo voy a evitar esta clase de personas, yo voy a guardarme para el Señor. Y no sea que un día, menos pensado, se desvió y llegue el Hijo del Hombre por su iglesia, por su novia, porque viene a casarse con ella. Va a mandar a sus ángeles, dice, los va a recoger. Va a recoger, sus ángeles van a ir a recoger su iglesia. Y entonces allí es donde está la segunda etapa que culmina Cristo viniendo por la iglesia. Y la tercera que vemos en el banquete de bodas es muy significativo, porque la esposa, escuche, la novia, la prometida del Señor ya no es novia, ahora es la esposa del Cordero. Y la pregunta es: ¿quién tiene más autoridad o más peso? ¿La novia o la esposa? La esposa, claro. La esposa, la que tiene más peso, más valor. Así diga: ay, no, es que la mía tenía o tiene 50 años y me conseguí una de 25. No tiene ningún peso, ningún valor para nada, como la de 50. ¿Sí me hice entender? ¿Dónde están los varones? Ay, ay, ay. Así de que estarle pelando el ojo por allá a la muchachita, hermano. Si usted le pela el ojo como viejo a una muchachita, ella le va a pelar es el bolsillo, hermano. Si es que tiene algo. Es muy importante eso, que la iglesia
se vista de lino fino y resplandeciente. Entonces, ya para terminar, ¿qué debo hacer para participar de la boda del Cordero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para participar de esta boda? Si usted mira 2 Timoteo, vamos a ir un momentico, 2 Timoteo, que quede todo sustentado por la palabra, es muy importante. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, comienza a hablar Pablo a Timoteo como le habló Dios a Josué. La iglesia tiene que aprender a ser esforzada. Por eso Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La iglesia que no es esforzada, la iglesia que no es valiente, no tiene derecho a la boda. Usted se casó, yo me casé porque somos valientes, ¿o no? Oiga, usted se casó con esa mujer es por valiente. ¿Se oye lo que dice su marido? Escuche, nos casamos porque somos valientes. No es que algunos viejos ya están cerca de la tumba y están diciendo, ay, es mejor solo. No, olvídese. Dios dice que no es bueno vivir solo. Si usted tuvo a su esposo y ya tiene su momento, su tiempo, ya vivió su tiempo, se gozó, vivió tiempos hermosos con su esposo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que nunca han tenido una mujer como esposa o un varón allí como su esposo y están todavía diciendo, ay no, esto es mejor uno solterito y a la orden. ¿Sabe que es mejor ser esforzado? Usted mujer se casó, o le digo a mi esposa, usted se casó conmigo porque usted es esforzado, usted es valiente, se arriesgó. Y ella sabe por qué. Usted mujer lo aceptó a él como marido porque dijo voy a lanzar este tiro al aire a ver qué pasa aquí. Pero se esforzó. La iglesia tiene que ser esforzada, dice el apóstol Pablo. Esfuérzate pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Su esfuerzo no es humano, no tiene que ser humano, es en la gracia de Dios. Gracia es un don inmerecido de parte del Señor. La gracia de Dios es algo que usted ni yo nos merecemos, pero a Dios le plació darnos, entregarnos su gracia para vivir en la gloria de Dios. Entonces la iglesia, si quiere contraer matrimonio con el Cordero, tiene que ser esforzado. Hay que dejar la cobardía a un lado. Hay que dejar de ser perezosos. Hay que sacar toda apatía, toda pereza, toda tibieza espiritual y ser radicales en el Señor. Pase lo que pase, yo sigo siendo un hijo de Dios. No sigo siendo el rey, pero sí sigo siendo un hijo de Dios. Esforzado. Lo segundo es que la iglesia dice en ese versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para qué, para enseñar también a otros. La iglesia del Señor tiene que prepararse siendo un buen maestro para los demás. Y ser un buen maestro no es solo ser lleno de teología, de conocimientos. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y no es que esté en contra de la teología, porque nosotros también hemos estudiado teología. Pero más vale vivificar lo que Cristo ha sembrado en nuestro corazón. El maestro no solamente enseña la letra, el maestro se prepara y prepara a otros es enseñando con su vida, su propia vida, con su testimonio. Ese es el buen maestro. Jesús, ¿por qué es llamado como maestro? Porque Jesús, lo que él enseñaba, él lo vivía. Y después de que lo vivía, lo hacía, le decía, mire, ejemplo yo les he dado. Le lavé los pies a una que me va a traicionar.
Yo no soy una persona resentida ni amargada. Jesús nos enseñó eso cuando se levantó de allí, de esa mesa, se quitó su manto, se ciñó su toalla y comenzó a lavar los pies a todos ellos y aún a aquellos que le iban a traicionar, y enseñó allí que el corazón del hombre no tiene que dejarse llenar de amargura, ni resentimiento, ni nada de estas cosas. Ejemplo yo les he dado. Por eso la esposa del Cordero tiene que ser sabia, tiene que ser entendida y un buen maestro para enseñar. Y termino con esto. Coloque sobre sus pies, por favor. Ese versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Me llamó mucho la atención este punto. Y es que la iglesia tiene que ser un buen atleta. Escuche, la iglesia tiene que saber correr. Oiga, ¿qué pasa en lo natural con un atleta que hace trampa para ganar? Que se dopa. Lo descalifican, pierde. Así llegue y le saque un resto de tiempo a los demás, pero perdió, no ganó. Por eso Pablo está hablando aquí, está diciendo que el que lucha como atleta, todos nosotros somos atletas porque estamos corriendo una carrera para llegar a la meta, alcanzar. Usted necesita llegar a la meta, yo necesito llegar a la meta, pero hay que correr la carrera que dice la palabra del Señor. Usted para graduarse tuvo que correrla, sudarla también. Habla a los profesionales que están en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Usted tuvo que correrla, tuvo que esforzarse, trasnocharse. ¿Quién sabe convivirse de tantas cosas? Pero corrió, se esforzó, fue valiente, se preparó y logró llegar a la meta. Y le quedan muchas metas más por alcanzar. Pero dice Pablo: corra pero legítimamente la carrera. Legalmente corra la carrera. ¿Y cómo se corre la carrera legalmente? Legítimamente, diga conmigo, aplicando la palabra de Dios a mi vida. Viviendo la palabra de Dios en mi vida, es que se corre legítimamente. Hay que correr con integridad. Y por eso Pablo más adelante dice que el labrador siembra y espera su cosecha. La iglesia tiene que aprender a vivir la etapa del labrador o el agricultor, porque no estoy hablando de un perro, es el agricultor. El agricultor, ¿qué hace el agricultor? ¿Qué hicimos nosotros para sembrar estas matas? Nos dimos cuenta de que el terreno no es bueno para esto. Si hubiéramos hecho cualquier hueco ahí, hubiéramos metido esas matas, se hubieran secado hacía tiempo. Lo primero que hicimos nosotros fue preparar el terreno, hacer un buen hueco allí, traer abono. Cuando ya estaba preparado, sembramos. Y no nos quedamos solamente ahí, sino que comenzamos a abonarle, a limpiarle en los tiempos de invierno y en tiempos de verano echarle la agüita allí, y por eso están así. Pero hubo un tiempo para esperar a que ellas crecieran y se pudiera hacer esos arcos, que hubiesen flores. Hay un tiempo para todo, dice el Señor. Si usted está corriendo la buena carrera legítimamente, como dice la palabra, debe aprender a esperar, debemos aprender a esperar, porque el fruto viene en el nombre de Jesús.
Hay que saber esperar y hacerlo de corazón, saber tener paciencia, aprender a tener paciencia en el Señor, porque Dios no retarda, dice la palabra, como algunos lo tienen por tardanza, porque Él está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento, dice el Señor. Y es un buen tiempo para celebrar las bodas del Cordero. Oremos, por favor. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah.